Imagina a una joven, sola frente al emperador más temido del Imperio Romano, desafiándolo con palabras tan poderosas que incluso los más sabios de su corte se rinden ante ella. Esta es Santa Catalina de Alejandría, una mujer cuya fe e inteligencia incomparables la han convertido en símbolo de valentía y sabiduría por siglos. Pero, ¿qué ocurrió realmente en los últimos momentos de su vida? ¿Y cómo una rueda de tortura destinada a desmembrarla terminó rompiéndose milagrosamente ante todos? Prepárate para conocer la increíble historia de una santa cuya valentía ha atravesado generaciones, inspirando a reyes, estudiantes, guerreros y místicos. Esta es una travesía de fe que no olvidarás. Catalina nació en Alejandría, una ciudad que, para el mundo antiguo, era una metrópoli de conocimiento y cultura, un verdadero oasis intelectual. Alejandría respiraba ciencia, arte y filosofía, con bibliotecas monumentales y escuelas que atraían a los más grandes sabios y pensadores de diferentes regiones. Desde muy joven, Catalina estuvo expuesta a esta atmósfera de sabiduría y debate, creciendo en medio de obras literarias y conversaciones que desafiaban las mentes más agudas de la época. Hija de una familia noble, tenía todo lo que las jóvenes de su edad podían desear: privilegios, lujo y una vida cómoda, pero, a pesar de todo eso, sentía un vacío que nada parecía llenar. Con solo 14 años, Catalina ya era conocida por su rara inteligencia y por un sentido de curiosidad que parecía insaciable. Mientras otras jóvenes se dedicaban a las actividades comunes de la nobleza, Catalina se sumergía en los libros y buscaba respuestas a las preguntas más profundas de la vida. En una sociedad donde el papel de la mujer era limitado, Catalina no solo se destacó, sino que superó todos los estereotipos impuestos por su tiempo. Era versada en filosofía, ciencia, poesía y artes, dominando el conocimiento con una facilidad que impresionaba a sus tutores y provocaba la admiración de todos a su alrededor. Con el paso del tiempo, sin embargo, los cuestionamientos internos de Catalina se hicieron más urgentes. Observaba la vida de su familia y de los nobles a su alrededor, aferrados a los placeres materiales y a la vanidad. Había algo en sus corazones que ella sentía que faltaba en el suyo. Catalina deseaba algo que el dinero y la riqueza no podían comprar: una verdad mayor, una paz que trascendiera lo efímero de la vida cotidiana. Cada día, la inquietud en su corazón crecía, llevándola a buscar respuestas que ni siquiera los filósofos de la época podrían ofrecer. Era como si su alma estuviera en una búsqueda constante de algo que la ciencia y el conocimiento humano no podían explicar. Fue entonces que, durante uno de los encuentros de estudios en Alejandría, Catalina escuchó hablar de una nueva fe, una religión basada en un amor sacrificial y verdadero, capaz de transformar el corazón y el alma. Los primeros murmullos del cristianismo, aún perseguidos y tratados como una amenaza, llegaban a ella en relatos susurrados por algunos valientes convertidos. Las historias sobre Jesús de Nazaret, un hombre que entregó su vida por amor a la humanidad, intrigaron a Catalina de una manera única. La idea de un amor tan profundo que superara la propia muerte era algo que desafiaba todo lo que conocía. Eso encendió una llama en su corazón. Motivada por esa fascinación, Catalina comenzó a buscar secretamente a cristianos en Alejandría. Sabía de los riesgos de asociarse a una religión prohibida, pero su curiosidad y sobre todo la sed de algo real la impulsaban a seguir adelante. Fue en una de esas búsquedas que conoció a un sabio cristiano que la recibió en secreto y comenzó a compartir con ella las enseñanzas de Cristo. Habló sobre el amor al prójimo, la caridad y el poder transformador del perdón.
Catalina escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra como si estuviera descubriendo una nueva dimensión de la existencia. El nombre de Jesús, sus milagros y sus palabras penetraron en su corazón como un bálsamo. Las conversaciones con aquel sabio cristiano continuaron y, en cada encuentro, Catalina sentía como si una parte de ella se transformara. Todo lo que antes le parecía importante comenzó a perder su brillo. La fama, el estatus, las riquezas, todo eso ahora le parecía vacío ante la plenitud y simplicidad del amor de Cristo. Finalmente, después de muchas reflexiones, Catalina decidió entregar su corazón a Jesús y con solo 15 años fue bautizada en secreto. Ese momento fue el inicio de una nueva vida, marcada no por la búsqueda de respuestas externas, sino por el descubrimiento de una fe interior, capaz de iluminar incluso los momentos más oscuros. La conversión de Catalina no fue solo un cambio de creencia, sino una transformación completa. Al aceptar a Cristo, encontró el propósito que tanto buscaba, y su corazón se llenó de una alegría que nunca antes había experimentado. Era como si todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaran. Ahora comprendía que su inteligencia y sed de conocimiento tenían un propósito mayor y que debía usarlas para servir a Dios y ayudar a aquellos que aún no conocían la verdad. Catalina decidió, entonces, dedicar su vida a Cristo, rechazando a todos los pretendientes y renunciando al lujo que le ofrecían. Su elección, sin embargo, trajo desafíos y renuncias que pondrían a prueba su fe como nunca antes. Pronto, su familia comenzó a cuestionar sus decisiones. Sus padres, que esperaban verla casada y viviendo una vida próspera al lado de un noble, se perturbaban con su devoción a la nueva fe. Catalina, sin embargo, se mantenía firme. Ninguna presión familiar o amenaza podía debilitar su determinación. Sabía que su misión era mayor que las expectativas de la sociedad. Así, siguió adelante, firme en su elección, apoyada por la fuerza de su fe. Alejandría era un ambiente hostil para los cristianos, pero Catalina nunca dudó en defender a sus hermanos en la fe y hablar sobre el amor de Cristo siempre que tenía la oportunidad. Ella sabía de los riesgos y las consecuencias que esto podría traer, pero nada la impedía proclamar la verdad que había transformado su vida. Su inteligencia, antes dirigida hacia debates filosóficos, ahora servía para difundir las enseñanzas de Cristo, y su vida se convirtió en una verdadera predicación en medio del silencio y la hostilidad de la ciudad. La juventud de Catalina, tan llena de potencial y sueños, ahora encontraba su realización en algo que trascendía lo terrenal. Poco a poco se dio cuenta de que su llamado iba mucho más allá de la simple búsqueda del saber. Estaba llamada a ser una luz en un mundo de tinieblas, a llevar esperanza a aquellos que estaban perdidos y a defender su fe con valentía, incluso frente al peligro. Su viaje de descubrimiento no terminaría aquí. De hecho, apenas estaba comenzando. Alejandría, con su imponencia y grandiosidad, no podría imaginar que esa joven mujer, ahora transformada por el amor de Cristo, se convertiría en una de las mayores defensoras de la fe, dispuesta a enfrentar incluso al propio emperador para honrar la verdad. Tras su conversión, Catalina fue tomada por una paz que parecía inundar cada aspecto de su vida, una paz que la hizo ver el mundo bajo una nueva luz. Sin embargo, esa tranquilidad recién descubierta fue rápidamente amenazada. Mientras se dedicaba a vivir y crecer en la fe cristiana, el mundo a su alrededor se volvía cada vez más peligroso para aquellos que compartían su creencia. El emperador Maximino Daia, gobernante cruel y decidido a erradicar el cristianismo, lanzaba severas persecuciones. Bajo su mando, cristianos eran arrestados, torturados y asesinados. Para muchos, ese era el momento de esconderse, de proteger su propia vida y la de sus seres queridos.
Pero para Catarina, ese era el momento de actuar, de confrontar el mal y defender la verdad que había transformado su alma. La determinación era una de las marcas más profundas de Catarina. Ella no veía el miedo como una excusa para esconderse. Al contrario, sentía que su deber era mayor que sus propias preocupaciones. Cierta de que su papel como cristiana era proclamar la verdad, decidió desafiar al propio emperador. Muchos podrían cuestionar lo que una joven mujer sola podría hacer contra el hombre más poderoso de la región. Sin embargo, Catarina sabía que su fuerza venía de Dios, y esa certeza le dio valor para enfrentar cualquier adversidad. Así, movida por una fe inquebrantable, se presentó ante el palacio de Maximino, en una actitud de valentía que pocos se atreverían a imitar. El palacio del emperador era una construcción monumental, adornada con lujos y símbolos de poder, un verdadero reflejo de la grandiosidad y la opulencia que Maximino deseaba transmitir al mundo. Catarina entró en ese ambiente opresivo, caminando entre guardias y cortesanos, con los ojos firmes y la postura altiva, sin permitir que el miedo oscureciera su misión. Cuando llegó a la sala del trono, el emperador la observó con una mezcla de sorpresa y desdén. No esperaba que una mujer aún tan joven tuviera la audacia de confrontarlo en público. El silencio en la sala era palpable, mientras todos aguardaban para ver el desenlace de ese encuentro inusual. Maximino inicialmente se rió de la osadía de Catarina. La veía como una joven idealista, posiblemente ingenua, que pronto entendería la futilidad de su rebeldía. Sin embargo, a medida que ella comenzó a hablar, el tono de voz de Catarina demostró que no era solo una joven idealista, era una mujer profundamente convencida de su fe. Catarina cuestionó abiertamente la persecución impuesta a los cristianos y expuso la incoherencia de adorar dioses hechos de piedra y metal, mientras el verdadero Dios permanecía ignorado. Su elocuencia sorprendió al emperador, que en medio de la creciente irritación se dio cuenta de que no estaba tratando con una mera joven, sino con una mente aguda y un alma decidida. Los argumentos de Catarina penetraban como cuchillas afiladas, desafiando la lógica y la autoridad de Maximino. Hablaba con una sabiduría que parecía superar su edad, dejando a todos alrededor maravillados e inquietos. Cada palabra era cuidadosamente elegida y su argumentación no permitía brechas. El emperador, incómodo, no quiso continuar el enfrentamiento directamente, sino que decidió responder de otra manera. En lugar de debatir con Catarina, ordenó que se llamara a sus mejores filósofos y sabios para desenmascararla y probar que la fe cristiana era irracional e inferior a los preceptos paganos. Era un gesto de poder, un intento de intimidarla y humillarla públicamente. En los días siguientes se organizaron grandes debates, en los cuales Catarina enfrentaría a 50 de los más renombrados filósofos e intelectuales del imperio. Maximino creía que, ante la erudición de esos hombres, la joven terminaría por callarse y admitir su derrota. Pero Catarina veía en esa situación una oportunidad única de testificar la verdad de Cristo a personas de diversas orígenes y creencias. Así, ante un público curioso y atento, se posicionó firmemente, con una serenidad y un valor que provenían de su confianza absoluta en Dios. Cuando el primer filósofo comenzó a argumentar en contra de la fe cristiana, Catarina escuchó con atención, sin interrumpir. Sabía que para tocar los corazones de esos hombres necesitaría demostrar respeto, incluso si ellos la veían como una adversaria. Tras cada discurso, respondía con claridad y precisión, deshaciendo las ideas paganas y presentando el cristianismo como una fe de compasión, amor y razón. Su conocimiento y dominio de la filosofía sorprendieron a todos, y ella mostraba, con naturalidad,
cómo la razón humana, tan exaltada por los filósofos, solo encontraba sentido pleno en Dios. A medida que el debate avanzaba, muchos de los sabios comenzaron a sentirse profundamente conmovidos por las palabras de Catarina. No esperaban encontrar en una joven mujer tanta inteligencia y aún más una fe que trascendía la mera teoría. Para algunos de ellos, algo comenzaba a cambiar. La lógica inquebrantable de Catarina, aliada a una bondad que se reflejaba en su voz y postura, tocó sus corazones. Ella no solo defendía la fe, vivía y transmitía esa fe con cada fibra de su ser. Al final, algunos de los filósofos, impactados de manera irreversible, declararon estar convencidos por el mensaje cristiano y, en un acto de gran valentía, anunciaron su conversión. Maximino, furioso al ver que su intento de humillar a Catarina resultó en la conversión de sus propios sabios, decidió que no la dejaría salir impune. La joven, sin embargo, se mantuvo serena, incluso ante las amenazas del emperador. Sabía que su testimonio de fe había impactado profundamente esas vidas y estaba dispuesta a enfrentar cualquier consecuencia por esa victoria espiritual. Este episodio fue un hito en la vida de Catarina. Ella había sido llamada a defender la verdad, y su llamado la llevó a un enfrentamiento directo con el imperio, donde su sabiduría y fe se convirtieron en armas poderosas. Catarina entonces se preparaba para lo que estaba por venir, consciente de que su misión aún no había terminado y de que enfrentaría pruebas aún más duras. Su fe, inquebrantable hasta ese momento, sería puesta a prueba de una manera que jamás imaginó. Pero su corazón permanecía firme, seguro de que Dios estaba a su lado, guiando cada paso de su camino. Después del debate con los filósofos, Catarina se convirtió en un objetivo más evidente de la furia de Maximino. Él, al ver su autoridad desafiada por una joven cristiana, se sintió insultado y decidió castigarla. En su mente, no solo necesitaba reprimir la rebelión, sino también eliminar la influencia de Catarina que crecía entre los seguidores de la fe cristiana. Maximino ordenó que Catarina fuera encarcelada en una de las celdas más oscuras y solitarias del palacio, creyendo que el aislamiento la debilitaría y, quién sabe, la llevaría a renunciar a la fe que defendía tan firmemente. Al entrar en la celda, un espacio sombrío y húmedo, Catarina tuvo el primer vistazo de lo que serían sus días de soledad y penitencia. Era un lugar sin ventanas, donde el aire era pesado y frío. Las paredes, hechas de piedra rugosa, estaban cubiertas de musgo y humedad, creando una atmósfera opresiva. Los gritos de prisioneros lejanos resonaban por las paredes, un recordatorio constante de la brutalidad que la aguardaba. Aún así, Catarina no se intimidó. Sabía que su encarcelamiento formaba parte del camino que había elegido. Con el corazón dirigido a Dios, transformó aquel lugar de sufrimiento en un espacio de devoción y entrega. En medio del silencio de la celda, Catarina oraba fervorosamente, buscando fuerzas para enfrentar cada desafío. Pasaba horas en oración, entregando sus dolores e incertidumbres, y encontrando en la fe una paz que trascendía la dureza del ambiente. La ausencia de compañía humana le permitía sumergirse aún más profundamente en la presencia divina, y Catarina, lejos de desesperarse, vivía una intensa comunión espiritual. La frialdad de las paredes y la soledad se convirtieron para ella en compañeras en su camino de fe. Mientras Catarina estaba presa, algo inesperado comenzó a suceder. Algunas de las personas que habían presenciado los debates en el palacio, incluidos soldados y guardias, quedaron profundamente impactadas por su valentía y fe. La noticia de su prisión se esparció rápidamente entre los cristianos de Alejandría y muchos empezaron a verla como una mártir viva, alguien que ofrecía su vida en nombre de una verdad que pocos se atrevían a defender.
Esto llevó a que varias personas intentaran visitarla secretamente, arriesgando sus propias vidas para llevarle alimento, agua y sobre todo mensajes de apoyo y oración. Cada visita era una oportunidad para que Catarina reforzara su misión, y ella usaba esos momentos para alentar y fortalecer la fe de quienes la visitaban. Entre los que visitaron a Catarina estaba la esposa del propio emperador. Al enterarse del encarcelamiento de la joven, la emperatriz, curiosa y atraída por la fuerza que Catarina demostraba, decidió encontrarla. Era un acto arriesgado, pues Maximino jamás permitiría que su esposa tuviera contacto con una cristiana. Pero la emperatriz, conmovida por lo que había oído sobre Catarina, no se preocupó por el riesgo. Al entrar en la celda, vio no a una prisionera debilitada, sino a una mujer con una serenidad casi sobrenatural, una expresión de paz que parecía desafiar las circunstancias en las que se encontraba. La conversación entre Catarina y la emperatriz fue memorable. La joven habló con elocuencia sobre su fe y sobre el amor incondicional que había encontrado en Cristo. La emperatriz, que hasta ese momento vivía una vida de lujo y poder, se sintió conmovida por ese mensaje simple, pero transformador. La vida de Catarina, su testimonio silencioso y su fe inquebrantable tocaron el corazón de la emperatriz, de tal manera que ella comenzó a cuestionar el vacío y la superficialidad de su propia vida. Al salir de la celda, la emperatriz ya no era la misma. Por primera vez consideraba el cristianismo como una posibilidad verdadera y liberadora. Maximino, al enterarse de las visitas secretas y de la creciente influencia de Catarina, se volvió cada vez más enfurecido. No podía aceptar que una joven prisionera pudiera afectar su poder e influir incluso en los más cercanos a él. En respuesta, decidió intensificar el sufrimiento de Catarina. Ordenó que se le dejara sin alimento durante más días, creyendo que el hambre la quebrantaría. Pero para sorpresa de los guardias, Catarina resistió con serenidad, mostrando una fuerza interior que intrigaba a todos. Aquellos que la observaban comenzaron a ver en ella a una persona extraordinaria, alguien cuya fe era más fuerte que cualquier dolor físico. Las oraciones de Catarina se volvieron aún más intensas durante este período de prueba. En una de esas noches solitarias y frías, tuvo una visión que transformaría su experiencia de sufrimiento. Según la tradición, fue agraciada con una visita espiritual, un momento de intimidad divina que le dio fuerzas para continuar. Esta experiencia fortaleció su fe y su confianza de que no estaba sola, que su testimonio servía a un propósito mucho mayor. Catarina sabía que su misión no era solo resistir, sino irradiar la fe que llevaba, y su espíritu permaneció inquebrantable. El testimonio silencioso de Catarina se convirtió en una fuente de inspiración para los cristianos de Alejandría, que encontraban en su valentía una razón para resistir las persecuciones. Para muchos, ella simbolizaba la fuerza del cristianismo, la convicción de que una fe verdadera podía soportar las peores pruebas. El sufrimiento de Catarina no era solo físico, era una prueba de su devoción y de su disposición para defender la verdad hasta las últimas consecuencias. Los guardias, que inicialmente la veían solo como una prisionera, comenzaron a admirarla en secreto. Algunos incluso le pedían oraciones y consejos, y poco a poco el número de conversiones dentro del propio palacio aumentó. Maximino se dio cuenta de que su estrategia de aprisionamiento había fallado. En lugar de quebrar a Catarina, había fortalecido su testimonio. La prisión se convirtió en el escenario donde su fe floreció de una manera que nadie podría prever. La decisión del emperador estaba tomada. Catarina debía ser eliminada. Sin embargo, su tiempo en la prisión
en lugar de silenciarla, hizo que su nombre resonara más fuerte que nunca. Al darse cuenta de que los intentos de intimidar a Catarina no la debilitaron, Maximino decidió que debía hacer una demostración pública de fuerza, algo que no solo la castigara, sino que también sirviera de ejemplo a todos los cristianos y simpatizantes. Sabía que necesitaba tomar una medida drástica para detener la ola de inspiración y fervor que la joven causaba entre aquellos a su alrededor. Decidió entonces que Catarina enfrentaría la tortura en la rueda, uno de los métodos de ejecución más temidos de su época. Era una máquina cruel, diseñada para infligir dolor extremo, desgarrando los cuerpos de los condenados en una demostración horrenda de poder imperial. Esa mañana, mientras Catarina era llevada al centro de la arena, sus ojos no vacilaron. Los guardias entrenados para evitar cualquier emoción estaban tensos e inquietos, casi reacios a cumplir sus órdenes. El público que se había reunido para asistir era una mezcla de cristianos que rezaban en silencio y curiosos, atraídos por la brutalidad del espectáculo. Catarina, en su postura serena, parecía no pertenecer a ese escenario de violencia y dolor. Aun con la muerte inminente, mantenía una paz que contrastaba con la brutalidad a su alrededor. La rueda estaba posicionada en el centro de la arena, sus cuchillas brillando al sol, preparadas para cumplir su terrible función. Cuando los verdugos se acercaron para atarla, Catarina levantó el rostro en oración. Los murmullos entre el público aumentaron, muchos en temor y otros en admiración. En ese instante, ella no era solo una prisionera o una mártir, sino un símbolo de fe que no podría ser destruido. Su actitud inspiraba una reverencia silenciosa, casi sagrada, que parecía crecer en el corazón de todos los que atestiguaban ese momento. Los guardias, bajo las órdenes de Maximino, dieron inicio al procedimiento. Pero cuando Catarina fue atada a la rueda, algo absolutamente inesperado ocurrió. Las cuchillas, que debían desgarrar su carne, se rompieron de manera inexplicable. El ruido metálico resonó por la arena, seguido de un silencio de asombro. Era como si el propio instrumento de tortura se hubiera revelado, incapaz de llevar a cabo tal atrocidad contra un alma tan pura. Para los cristianos que miraban, no había duda de que aquello era una señal divina, una intervención que confirmaba la santidad de Catarina. Maximino, al ver lo que acababa de suceder, no ocultó su frustración. Su expresión, antes confiada, ahora era de furia y humillación. Intentaba mantener la compostura, pero estaba evidente que aquel fracaso en público lo afectó profundamente. Ordenó a los guardias que retrocedieran mientras intentaba decidir qué haría a continuación. Para él, aquello no era solo un fallo de ejecución, era un desafío, una señal de que Catarina poseía una protección que él no podía comprender o controlar. La multitud, atónita, comenzó a dispersarse lentamente, pero la imagen de Catarina permanecía viva en la mente de todos. Muchos que antes dudaban de la fe cristiana fueron tocados por aquel milagro, y el testimonio de Catarina resonó aún más fuerte. El milagro de la rueda rota era más que un evento. Era un llamado a la conversión, una invitación silenciosa para aquellos que miraban, desafiándolos a mirar más allá de las convenciones y reflexionar sobre la fuerza de aquella fe que Catarina defendía con tanta convicción. Al regresar a la prisión, Catarina sabía que el milagro de la rueda había sacudido el imperio de Maximino. Aquello que debía silenciarla solo había reforzado su mensaje y mostrado al pueblo de Alejandría que su fe no podría ser derrotada por la violencia. Al entrar nuevamente en la celda, Catarina oró en gratitud, pues sentía que, a través de ella, Dios había tocado el corazón de muchos, ofreciéndoles una oportunidad de conversión. Aún en su aislamiento,
Catarina no estaba sola. Sus visitantes se multiplicaron. Guardias, prisioneros e incluso ciudadanos que asistieron al milagro se acercaban a ella en busca de orientación y consuelo. Y ella, con la bondad que caracterizaba su alma, escuchaba a cada uno, ofreciendo palabras de esperanza y amor. Catarina comprendía que más que nunca ella estaba llamada a fortalecer la fe de aquellos que buscaban respuestas y a confortar a aquellos que, en el silencio, se cuestionaban sobre el propósito de sus propias vidas. En los días que siguieron, la presión sobre Maximino aumentó. Sabía que Catarina se había convertido en una leyenda viva y que su autoridad estaba siendo socavada. Cada día que ella permanecía viva era un día en que más personas eran atraídas a la fe cristiana. Determinado a acabar con esto de una vez por todas, Maximino decidió que Catarina debía ser ejecutada de manera definitiva. Para él, ya no era una cuestión de tortura o de conversión forzada. Necesitaba silenciarla, eliminar la influencia que ella ejercía sobre el pueblo de Alejandría y borrar, si era posible, la memoria de su valentía. La noticia de la sentencia final de Catalina se propagó rápidamente. Los cristianos, en lágrimas, oraban por ella y pedían a Dios que protegiera su vida. Pero Catalina, preparada para lo que estaba por venir, sabía que su camino había sido trazado y aceptó su muerte con una serenidad que solo alguien con una fe inquebrantable podría demostrar. Con la sentencia de muerte decretada, el destino de Catalina parecía sellado. En la mañana de su ejecución, el ambiente en el palacio era de tensión contenida. Maximino, aunque triunfante, ocultaba su inquietud, pues sabía que la muerte de Catalina no era un simple acto de justicia imperial, sino un golpe final en una batalla que había librado contra algo que estaba más allá de su control. Catalina, por su parte, recibió la noticia con una paz profunda. Sus ojos transmitían una serenidad que contrastaba con la aprensión de todos a su alrededor. Sabía que su martirio era un sacrificio y que su misión no terminaría allí. Solo dejaría la arena de este mundo para ser recibida por aquel que le dio fuerzas en cada momento de su camino. Cuando los guardias llegaron para llevarla al lugar de la ejecución, la encontraron en oración, sumergida en una atmósfera de recogimiento y entrega. Uno de ellos, al ver la escena, dudó por un momento, casi reacio a interrumpir aquel instante sagrado. Catalina se levantó con una sonrisa gentil y les dijo que estaba lista. A lo largo del trayecto, mantuvo una postura firme, sin mostrar signos de miedo o vacilación. El pueblo que la veía pasar, cristianos e incluso algunos paganos, miraba con admiración y tristeza. Muchos sabían que aquella joven, frágil en apariencia pero poderosa en espíritu, se había convertido en un ícono de fe y valentía. Su marcha hacia el martirio era silenciosa, pero el impacto que causaba en cada corazón presente era inmensurable. Al llegar al lugar de la ejecución, Catalina observó calmadamente el escenario. Sentía que aquel era el punto culminante de su vida, el apogeo de su misión, y estaba preparada para enfrentarlo. Los soldados, algunos aún incómodos con la tarea que debían realizar, la pusieron de rodillas y ataron sus manos. Catalina mantuvo la cabeza erguida y sus ojos se volvieron hacia el cielo, como si contemplara algo más allá de la comprensión de aquellos que la observaban. La escena era de una belleza y solemnidad que tocaban a todos los presentes, como si aquel momento fuera una liturgia silenciosa en la que cada persona estaba llamada a participar. La multitud a su alrededor se aglomeraba, pero el silencio predominaba. Era como si la propia naturaleza respetara la despedida de aquella mujer extraordinaria. La presencia de Catalina era casi palpable y su fe irradiaba en su semblante. Muchos de los que allí estaban
especialmente los cristianos, veían en su entrega final una promesa de que su sacrificio no sería en vano. Catalina no necesitaba palabras, su serenidad era su última predicación, un testimonio de que la fe que tanto defendía no podía ser destruida, ni siquiera por la muerte. Antes de dar el último paso de su vida terrenal, Catalina hizo una oración final en silencio, ofreciendo su alma en gratitud. Para ella, el martirio era más que un castigo, era una unión con Cristo, a quien había amado y defendido con todo su ser. En ese momento, su corazón estaba pleno de esperanza, y nada de lo que sucediera a continuación podría alterar esa certeza. El verdugo, responsable de la ejecución, se acercó lentamente, consciente de la magnitud de su acción. Era un hombre experimentado, acostumbrado a ver el miedo en los ojos de los condenados. Sin embargo, la calma de Catalina lo perturbaba profundamente. Nunca antes había presenciado tal paz en alguien a punto de perder la vida. Dudó por un momento, pero Catalina le dirigió una mirada comprensiva, como si le ofreciera una bendición silenciosa. En un gesto que reflejaba su compasión y perdón, lo animó a seguir adelante, asegurándole que su misión estaba completa y que no debía temer. La hoja finalmente descendió, encerrando la vida terrenal de Catalina y sellando su destino como mártir. La escena, de una simplicidad desarmante, fue testificada con reverencia por todos los presentes. En el instante de su muerte, un sentimiento de santidad flotó sobre el lugar, y muchos allí presentes sintieron que habían presenciado algo más allá de lo común, un acto de fe que trascendería el tiempo y la memoria humana. Después del martirio de Catalina, la atmósfera que envolvió el lugar de su ejecución era de reverencia y misterio. Los cristianos presentes sentían que habían sido testigos de un acto de fe que marcaría profundamente sus vidas. La noticia de su muerte y la manera en que enfrentó el sacrificio se propagaron rápidamente por Alejandría y más allá. Para aquellos que habían seguido su camino, desde los debates hasta el sufrimiento en prisión y la escena final de su entrega, Catalina no era solo una mártir, se había convertido en un símbolo de resistencia y santidad. Su ejemplo era una llama viva, encendida en el corazón de cada cristiano que se atrevía a perseverar ante la opresión. En el silencio de la noche que siguió a su ejecución, un grupo de cristianos valientes se reunió para rescatar el cuerpo de Catalina. Era una misión arriesgada, pues el lugar estaba bajo vigilancia de los soldados, y el emperador no permitiría que su memoria fuera honrada. Sin embargo, la determinación y devoción de esos hombres y mujeres superaban cualquier miedo. Sabían que Catalina merecía ser honrada y que su cuerpo no podía permanecer desamparado. Así, guiados por la oscuridad y el cuidado mutuo, lograron acercarse al lugar. Al encontrar el cuerpo de Catalina, el grupo se emocionó profundamente. Su expresión aún guardaba la serenidad que había llevado en vida, como si estuviera en paz, finalmente libre de las pruebas terrenales. El grupo sintió que estaba en presencia de algo sagrado y muchos cayeron de rodillas, orando y agradeciendo a Dios por la vida y el testimonio de Catalina. Para ellos, el cuerpo de Catalina representaba la victoria de la fe sobre la muerte, un recuerdo vivo de que su espíritu permanecía inquebrantable, incluso ante el imperio más poderoso de su tiempo. En medio de esos primeros momentos de oración y lágrimas, algo extraordinario ocurrió. Se dice que un perfume dulce y sutil comenzó a emanar del cuerpo de Catalina, una fragancia que llenó el aire a su alrededor. No era el olor común de un cuerpo martirizado, sino una fragancia suave, como una señal divina. Aquellos que estaban presentes sentían que ese aroma era una bendición, un regalo que confirmaba la santidad de la joven.
Era como si Dios, en su infinito amor, permitiera que los que estaban allí percibieran la pureza del alma de Catalina. Ese milagro selló en el corazón de cada uno de ellos la certeza de que Catalina había alcanzado un lugar de gloria junto a Dios. Conmovidos, embalsamaron el cuerpo y lo prepararon para ser transportado. Muchos creen que para protegerla de las manos del emperador, Dios guió al grupo lejos de Alejandría, hasta el monte Sinaí, donde su cuerpo fue finalmente depositado en un lugar seguro. Ese lugar, lejos de las miradas y de las persecuciones, se convirtió en un santuario para la memoria de Catalina. El viaje fue arduo y lleno de desafíos, pero los cristianos que participaron en esa misión se sentían impulsados por la fe y la gratitud. Cada paso en el desierto, cada obstáculo superado, era un tributo a una vida que inspiró la valentía y la perseverancia en todos los que la conocieron. A lo largo de los años, la tumba de Catalina en el monte Sinaí se convirtió en un destino de peregrinación. Cristianos de todas partes iban allí para rendirle homenaje y pedir su intercesión. No veían a Catalina solo como una mártir, sino como una amiga espiritual, una compañera que conocía los dolores y desafíos de vivir en un mundo de persecución. Ante su tumba, muchos fieles encontraban consuelo y renovación de fe. El lugar se convirtió en un símbolo de fuerza y esperanza para los cristianos oprimidos. Un lugar donde las almas atribuladas podían encontrar paz y aliento. Con el paso de los siglos, el relato de Catalina y su valentía fue transmitido de generación en generación. Y así, la historia de la joven que enfrentó a un emperador, que venció la violencia con serenidad y que conquistó el corazón de todos con su fe, atravesó los siglos. Hoy, el recuerdo de Santa Catalina de Alejandría inspira no solo a cristianos de Oriente, sino a fieles de todo el mundo, que la reconocen como una santa patrona de los estudiosos, de los filósofos y de aquellos que buscan la verdad. A lo largo de los años, la tumba de Santa Catalina de Alejandría en el monte Sinaí comenzó a atraer peregrinos, y no tardó en que historias de milagros y curaciones se propagaran. La tradición cristiana registraba casos de fieles que al visitar su tumba experimentaban alivio de sus dolores y superaban enfermedades aparentemente incurables. La fama de Catalina como intercesora crecía, y su sepultura se convirtió en un refugio espiritual para aquellos que buscaban consuelo y una fe renovada. Muchos de los que enfrentaban las durezas de la vida o la pérdida de la esperanza encontraban en ese lugar una especie de renacimiento espiritual. Estas peregrinaciones, realizadas por hombres y mujeres de todas las clases, mantenían viva la memoria de Catalina, pero también la transformaban en un símbolo de valentía y resiliencia. El viaje hasta el monte Sinaí era largo y desafiante, especialmente para los cristianos que debían mantener su fe en secreto debido a las constantes persecuciones. Pero, para aquellos que finalmente llegaban a la tumba de Catalina, la sensación de paz y el sentimiento de estar en presencia sagrada hacían que todo sacrificio valiera la pena. Catalina se había convertido en una guía espiritual invisible para todos los que anhelaban una conexión más profunda con su fe. Entre estos devotos había estudiosos e intelectuales que buscaban más que milagros de curación. Se sentían atraídos por la historia de Catalina como una mujer de intelecto brillante y defensora de la fe racional. Filósofos, teólogos y estudiantes la veían como un ejemplo de cómo el amor por la verdad podía coexistir con la fe, y de cómo la inteligencia no era un obstáculo, sino un puente hacia una comprensión más profunda de Dios. Aquellos que buscaban sabiduría y conocimiento oraban a Catalina, pidiendo inspiración para enfrentar sus propios desafíos intelectuales y espirituales.
Con el paso de los años, los monjes que vivían alrededor del monte Sinaí comenzaron a catalogar los milagros y las historias de conversiones atribuidas a la intercesión de Catalina. Cuidaban del santuario y recibían a los peregrinos con hospitalidad, ofreciendo orientación y oraciones. Uno de los relatos más conmovedores entre estos registros habla de un joven filósofo que, al visitar la tumba, tuvo un encuentro místico que transformó su vida. Contó haber sentido una paz indescriptible y en su mente recibió respuestas a dudas que había cargado durante años. Este episodio sirvió como un testimonio poderoso entre los intelectuales, consolidando a Catalina como patrona de los estudiantes y de aquellos que buscaban la verdad con el corazón sincero. La devoción a Santa Catalina continuó expandiéndose, especialmente en la Europa medieval. Iglesias y catedrales fueron construidas en su honor, y la leyenda de su sabiduría y valentía inspiró a poetas, pintores y escritores que veían en su historia una fuente inagotable de inspiración. En los claustros y universidades, ella era invocada como patrona, y sus enseñanzas espirituales eran transmitidas de generación en generación. Su imagen, frecuentemente representada con un libro y una rueda, se convirtió en un símbolo familiar para todos los cristianos que buscaban fuerza y orientación. En el corazón de cada devoto, Catalina permanecía viva como un recuerdo de la fuerza que proviene de la verdadera fe. Ella había vencido los mayores desafíos de su época con valentía y serenidad, y su ejemplo tocaba a todos los que luchaban contra el miedo, la opresión y la duda. El legado de Santa Catalina era más que un simple eco del pasado. Era un llamado vivo para que cada cristiano abrazara su fe con la misma confianza y disposición, independientemente de las circunstancias. La historia de Catalina atravesaba el tiempo, alcanzando generaciones que se inspiraban en su pureza de alma y en su amor incondicional por Cristo. Con el paso de los siglos, la devoción a Santa Catalina de Alejandría continuó esparciéndose por tierras lejanas, alcanzando comunidades cristianas que veían en ella un ejemplo inquebrantable de fe y sabiduría. Su historia se convirtió en una fuente de inspiración que superaba barreras geográficas, culturales y sociales, uniendo a personas que, aún sin conocerla personalmente, se sentían tocadas por su fuerza espiritual. La memoria de Catalina se mantenía viva tanto en los monasterios del Oriente como en las grandes catedrales del Occidente, donde era venerada como mártir y guía espiritual. En el siglo IV, monjes cristianos del desierto del Sinaí, que custodiaban el santuario donde su cuerpo había sido sepultado, comenzaron a relatar visiones de Catalina. En esas visiones, ella aparecía a los monjes como una figura resplandeciente, trayendo consuelo y orientación. En una de esas apariciones, se cuenta que Catalina se presentó a uno de los monjes más viejos, un hombre dedicado y devoto, que se había retirado para llevar una vida de oración en el desierto. En la visión, ella lo guiaba hasta su propia tumba y lo animaba a perseverar en la fe, incluso ante las dificultades y tentaciones del aislamiento. Este relato fortaleció la fe de los monjes, que veían en esa aparición una señal de que Catalina aún estaba presente, cuidando de quienes buscaban el camino de la santidad. Con el fortalecimiento de esta devoción, el monasterio de Santa Catalina, en el monte Sinaí, se convirtió en un centro de espiritualidad y peregrinación, atrayendo no solo a cristianos comunes, sino también a líderes de la Iglesia e intelectuales que anhelaban comprender el misterio de su vida y de su sacrificio. El monasterio, ubicado en una región de difícil acceso, fue construido con gran esfuerzo y dedicación, una obra que llevó décadas en completarse y que se realizó como un tributo a la memoria de la santa. Hasta hoy,
sus muros albergan una de las más ricas colecciones de manuscritos cristianos antiguos, protegidos por monjes que generación tras generación se dedican a preservar la herencia espiritual de Catalina. Entre los siglos IV y V, la fama de Catalina alcanzó Europa, donde su nombre comenzó a ser reverenciado entre teólogos y estudiosos. La santa era especialmente admirada por su intelecto, una virtud rara y respetada en una época en que el saber estaba restringido a pocos. En las universidades emergentes de la Edad Media, Catalina fue acogida como patrona de los estudiantes y de los filósofos, aquellos que buscaban el conocimiento con integridad y dedicación. Su imagen, frecuentemente representada al lado de una rueda rota y un libro, simbolizaba no solo su martirio, sino también el matrimonio entre la fe y la razón. La devoción a Catalina no dejaba de crecer. En muchos países europeos se construyeron iglesias y capillas dedicadas a ella, y su nombre pasó a formar parte de las tradiciones populares. En comunidades rurales, Catalina era invocada como protectora contra el hambre y la enfermedad, y muchas familias la veían como una intercesora especial, alguien que los comprendería y ayudaría en sus momentos de necesidad. En los conventos y monasterios, Catalina era celebrada como una santa que alentaba la vida intelectual y espiritual, una fuerza que impulsaba las vocaciones religiosas y la búsqueda del conocimiento. A lo largo de los siglos, innumerables artistas retrataron a Santa Catalina en pinturas y esculturas. Ella siempre era mostrada con un semblante sereno y ojos dirigidos hacia lo alto, en una actitud de profunda devoción. Algunos de los más renombrados pintores renacentistas la representaron en sus obras, capturando en sus expresiones la pureza de una fe que trasciende el sufrimiento y la muerte. La figura de Catalina, envuelta en un halo de luz, inspiraba a todos aquellos que la observaban, evocando una espiritualidad que superaba lo material y alcanzaba lo sagrado. Las reliquias de Santa Catalina, preservadas en el monasterio del Sinaí, atraían multitudes. Se creía que tocar o rezar cerca de ellas traía bendiciones y milagros. Muchos devotos viajaban días, meses o incluso años para llegar al santuario en una peregrinación que era tanto física como espiritual. Estos peregrinos regresaban a sus comunidades transformados, llevando consigo la fuerza espiritual que habían experimentado y esparciendo historias de fe que alimentaban la devoción a la santa. Lo largo de los años, Santa Catalina también llegó a ser conocida como intercesora de las causas difíciles y de los desesperados. En momentos de guerra, hambre y epidemias, los cristianos invocaban su nombre, pidiendo protección y ayuda. Ella era vista como una amiga fiel, alguien que, desde lo alto, comprendía el sufrimiento y las dificultades de aquellos que clamaban por socorro. Esta devoción a Catalina se consolidó como una tradición de fe que perdura hasta nuestros días y que, en cada oración, mantiene viva la memoria y el ejemplo de una mujer que, por la fe y la sabiduría, venció las adversidades de su época. A medida que los siglos pasaban y la devoción a Santa Catalina de Alejandría se esparcía, la influencia de su historia comenzó a transformar las vidas de personas de todos los orígenes y capas sociales. Catalina se convirtió en un símbolo de fuerza espiritual y resistencia para muchos que enfrentaban dificultades. Su historia, inicialmente contada en susurros entre cristianos perseguidos, ahora alcanzaba las cortes de reyes y reinas, los monasterios más austeros y las aldeas más humildes. Su valentía ante el martirio inspiraba la valentía de los reyes en batallas, la resiliencia de las mujeres en sus quehaceres y la fe de los estudiosos que buscaban en la teología respuestas para sus inquietudes.
Sin embargo, la devoción a Santa Catalina de Alejandría alcanzó una nueva dimensión a lo largo de la Edad Media, cuando los cruzados europeos partieron hacia Oriente. Durante las cruzadas, el monte Sinaí y el monasterio donde Catalina fue sepultada se convirtieron en destinos de peregrinación aún más frecuentes para los soldados cristianos. Muchos de ellos, antes de dirigirse a las batallas, se aseguraban de visitar el santuario para pedir la protección de la santa. Buscaban en ella la fuerza para enfrentar los horrores de la guerra y, al mismo tiempo, una conexión espiritual que los preparara para el sacrificio, en caso de que tuvieran que dar su vida en nombre de su fe. Estos soldados regresaban a sus tierras, y cada uno de ellos llevaba consigo historias y recuerdos del santuario de Santa Catalina. La experiencia de estar ante el sepulcro de la santa, en uno de los lugares más antiguos y sagrados del cristianismo, dejaba una marca indeleble en sus corazones. Relatos de visiones y señales milagrosas circulaban entre las filas de los cruzados, y muchos afirmaban haber sentido una protección especial durante las batallas. Esta devoción fortaleció aún más la fama de Catalina como defensora de los que estaban en peligro y como intercesora poderosa para aquellos que se encontraban ante la muerte. Al regresar a Europa, estos cruzados difundieron las historias que escuchaban de los monjes del Sinaí, y la imagen de Santa Catalina como guerrera espiritual ganó fuerza. En los siglos siguientes, sería conocida no solo como santa patrona de estudiantes e intelectuales, sino también de soldados y viajeros, de aquellos que enfrentaban los desafíos y las incertidumbres del mundo. La imagen de Catalina fue adaptándose para representar estos diversos aspectos de su protección, y en muchas iglesias comenzó a ser retratada con una espada al lado del libro, simbolizando tanto la sabiduría como la fuerza espiritual. También fue en este período que las cofradías de artesanos, particularmente las de fabricantes de ruedas y usos, empezaron a adoptar a Catalina como su patrona. Para estos trabajadores, Catalina simbolizaba no solo el esfuerzo y la dedicación, sino también la resistencia y la superación de las adversidades. En muchas aldeas y ciudades europeas, las festividades en su honor se convirtieron en ocasiones de gran importancia donde las comunidades celebraban no solo la fe, sino también el trabajo arduo, la familia y la vida en comunión. Con la llegada de las universidades en Europa, Santa Catalina fue aún más exaltada como patrona de los académicos, siendo invocada en oraciones para ayudar a aquellos que enfrentaban el arduo camino del aprendizaje y la búsqueda del saber. En los salones de las nuevas instituciones educativas, la figura de Catalina pasó a representar la síntesis ideal entre el intelecto y la espiritualidad, la ciencia y la fe. Muchos profesores y estudiantes recurrían a Catalina, pidiéndole inspiración y sabiduría para superar las dificultades intelectuales que surgían en el camino del conocimiento. La devoción a Santa Catalina permaneció especialmente fuerte en Francia e Inglaterra, donde fue asociada al liderazgo femenino y al poder de la fe que mueve montañas. Diversas hermanas religiosas tomaron su nombre y ejemplo como guías, dedicándose al servicio de los pobres y al cuidado de los enfermos. En monasterios y conventos, la imagen de Catalina adornaba los oratorios, donde las religiosas se volvían hacia ella en momentos de duda y de pruebas. Ella era vista como una hermana espiritual, alguien que conocía las penas del alma y que ofrecía consuelo para las dificultades silenciosas enfrentadas por aquellas que se dedicaban al servicio de Dios. Durante el Renacimiento, Catalina continuó siendo una de las figuras más queridas del catolicismo.
Era uno de los santos más representados en las obras de arte, inspirando a pintores, escultores y escritores a retratar su martirio, su sabiduría y su belleza espiritual. En muchas de estas representaciones, la imagen de Catalina expresaba no solo su santidad, sino también la fuerza de su personalidad. Una mujer que enfrentó al Imperio Romano con el valor de alguien que conoce profundamente la verdad que defiende. Esta iconografía se propagó por Europa, reforzando aún más su posición como una de las santas más admiradas de la Iglesia. Santa Catalina de Alejandría, a través de los siglos, se convirtió en un ícono que trasciende generaciones y fronteras. Su devoción fue moldeada por hombres y mujeres que encontraron en ella una figura que les ofrecía no solo milagros y protección, sino también un ejemplo de vida que desafía el tiempo y las limitaciones humanas. Con el paso de los siglos, la presencia de Santa Catalina de Alejandría continuó siendo reverenciada de forma cada vez más intensa, convirtiéndose en un símbolo universal de valentía, inteligencia y fe. En el corazón del cristianismo medieval, se consolidó como una figura de referencia para aquellos que buscaban unir el amor a Dios con el don del conocimiento. En las grandes universidades europeas, su nombre era invocado en medio de los estudios y debates, y se había convertido en patrona de los intelectuales, de los estudiantes y de aquellos que dedicaban la vida al saber. Cada estudiante, al recurrir a su intercesión, se sentía parte de una línea espiritual que encontraba en Catalina la inspiración para enfrentar los desafíos del aprendizaje y el camino del descubrimiento de la verdad. En las catedrales e iglesias, la imagen de Santa Catalina siempre era retratada con la rueda rota a su lado, un recuerdo de su martirio y de su resistencia inquebrantable. El libro en sus manos era un testimonio de su sabiduría y de su habilidad para defender la fe cristiana, con argumentos que silenciaron incluso a los más sabios de su época. Estas representaciones servían como recordatorios visuales de su influencia espiritual e intelectual, y muchos fieles, al observarlas, se sentían motivados a enfrentar las adversidades de la vida con la misma confianza y serenidad. En el Renacimiento, con el despertar de la valorización del conocimiento y la búsqueda del saber, Catalina fue elevada al estatus de una de las grandes intelectuales del cristianismo. Muchos artistas renacentistas encontraron en ella un modelo para sus obras, representándola en cuadros, frescos y esculturas. El brillo en los ojos de la santa, la serenidad en su expresión y la postura de una mujer que, aun siendo joven, había enfrentado un imperio con la fuerza de su fe, inspiraron innumerables obras. En los palacios y bibliotecas de príncipes y reyes, sus imágenes eran exhibidas como recordatorios de la unión entre la sabiduría y la espiritualidad, valores que muchos líderes de aquella época aspiraban. En medio de este fervor, surgieron las cofradías de Santa Catalina, comunidades dedicadas a su veneración y a la práctica del conocimiento. Estas cofradías promovían debates filosóficos y teológicos, celebraban misas en su honor y realizaban campañas de caridad para los más pobres, siguiendo el ejemplo de dedicación y amor al prójimo que Catalina había vivido en su breve e intensa vida. Las cofradías de Santa Catalina estaban formadas por laicos y religiosos que veían en la figura de la santa un ideal de vida, buscando en sus prácticas honrar su memoria y perpetuar su legado. En el siglo XIX, durante el despertar de la arqueología y el estudio de las reliquias cristianas, el monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí se convirtió en uno de los lugares más investigados y visitados por exploradores e historiadores.
Movidos por la curiosidad y el deseo de encontrar testimonios materiales de la vida de Catalina, estos estudiosos encontraron en el monasterio documentos antiguos y reliquias que reforzaban la devoción y la historia de la santa. Las investigaciones sacaron a la luz manuscritos sagrados preservados por los monjes a lo largo de los siglos y reforzaron la importancia histórica y espiritual de aquel lugar. Para muchos católicos, la protección de Catalina se sintió de forma especial durante momentos difíciles, en tiempos de persecución religiosa o de grandes tribulaciones. Cuando los cristianos enfrentaban los desafíos de la fe en ambientes hostiles, se acordaban de la firmeza de Catalina y encontraban en ella una aliada espiritual. Los testimonios de personas que creían haber recibido su ayuda e intercesión se multiplicaban, reforzando la idea de que Catalina no solo había sacrificado su vida por Cristo, sino que continuaba, de alguna forma misteriosa, protegiendo y guiando a aquellos que buscaban su auxilio. A lo largo de la historia, el nombre de Santa Catalina de Alejandría fue resonando en los corazones y mentes de los fieles, recordándoles que la fe y el saber son compañeros inseparables. Ella mostró que el conocimiento puede, sí, fortalecer la fe, y que en un mundo en el que las verdades de la fe son cuestionadas, es posible encontrar respuestas profundas a través de la devoción sincera y del estudio dedicado. Santa Catalina se convirtió, así, en una luz que atraviesa el tiempo, inspirando a católicos de todas las generaciones a buscar a Dios con el corazón y la mente, manteniendo viva la llama de su fe y sabiduría que nunca se apaga.